Bienvenidos a esta clase de herramienta de modelamiento UML. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y específicamente hoy vamos a estudiar los diagramas de componentes. Básicamente vamos a estudiar dos grandes temas, que son los elementos y además la caja abierta y la caja cerrada. Dentro de los elementos vamos a hablar sobre los componentes, los paquetes o subsistemas, las interfaces y las relaciones. Dentro de las relaciones vamos a conversar también sobre la asociación, la generalización, la realización y las dependencias. Diagrama de componentes. Los diagramas de componentes son aquellos que descomponen el sistema en subsistemas. Según lo planteado por Cruz el año 2007, el objetivo es modelar el sistema o subsistema que se implementará tal cual es. Un diagrama de componentes describe la organización de los componentes físicos de un sistema y visualiza la estructura de alto nivel del sistema y el comportamiento del servicio que estos componentes proporcionan y usan a través de interfaces. Los diagramas de componentes contienen componentes, interfaces, relaciones de dependencia, generalización, asociación y realización, paquetes o subsistemas. Existen básicamente tres tipos de componentes, que son los que se indican en pantalla. Número 1, los componentes de despliegue, que son componentes necesarios para formar un sistema ejecutable. Número 2, tenemos los componentes producto del trabajo, que son aquellos productos que quedan al final del proceso de desarrollo. Y tenemos como número 3 los componentes de ejecución, que se crean como consecuencia de un sistema de ejecución. Elementos. A continuación se describen cada uno de los elementos del diagrama de comportamiento y las características y o funciones que cumplen cada uno de ellos en el modelamiento, basado principalmente en el documento Diagrama UML de Schmuller el año 2001. Primero tenemos los componentes. Y un componente es un bloque de construcción física del sistema. Se puede decir que es la materialización de una o más clases porque una abstracción con atributos y métodos puede ser implementados en los componentes. Paquetes o subsistemas. Los distintos componentes pueden agruparse en paquetes según un criterio lógico y con vistas a simplificar la implementación. Son paquetes estereotipados en subsistemas. Los subsistemas organizan la vista de realización de un sistema y cada subsistema puede contener componentes y otros subsistemas. La descomposición en subsistemas no es necesariamente una descomposición funcional. La relación entre paquetes y clases en el nivel lógico es el que existe entre subsistemas y componentes en el nivel físico. Ahora vemos las interfaces. Recordemos que las interfaces son las uniones entre dos componentes y de ellas se puede decir lo siguiente. Entonces vemos en la primera fila que una interfase describe a un grupo de operaciones usadas o creadas por componentes. En la segunda fila observamos que se considera que la interfase es el lazo o unión entre varios componentes. C es la interfase entre el componente A y el componente B. En la tercera fila observamos que esta notación se usa cuando un componente provee una interfaz. Y en la cuarta fila, esta notación se usa cuando un componente utiliza una interfaz. A continuación podemos ver un ejemplo de diagrama de componentes. Relaciones. Las relaciones son la forma en que se unen los componentes o clases.
Entonces aquí podemos ver en pantalla los siguientes tipos de relaciones. La relación de dependencia y podemos ver a la derecha la notación de ella. Tenemos la relación de generalización, la relación de asociación, la asociación de agregación y la asociación de composición. En esta vamos a revisar algunas. Específicamente vamos a comenzar con asociación, con el concepto propiamente tal. Una asociación implica que dos elementos de modelo tienen una relación, usualmente implementada como una variable de instancia en una clase. Este conector puede incluir nombre de roles en cada final, multiplicidad, dirección y restricciones. La asociación es el tipo general de relación entre elementos. Para más de dos elementos puede usarse el elemento asociación n-ARI. Cuando se genera el código para los diagramas de clases, las asociaciones se convierten en variables de instancia en la clase destino. Esta relación también se usa en los diagramas de paquetes, objeto, comunicación y despliegue. En generalización, sabemos que una generalización se usa para indicar herencia, dibujada desde el clasificador específico al clasificador general. La implicación de generalización es que el origen hereda las características del destino. Ahora estudiamos la realización. El concepto de realización refiere a la implementación de una interfaz por parte de una clase. Este proceso tiene dos partes. En primer lugar, la clase debe declarar la implementación de la interfaz y en segundo lugar, la clase debe de definir el cuerpo de los métodos impuestos por la interfaz. Y aquí estudiamos entonces las dependencias. Cuando existe una relación de dependencia entre los componentes, estos se grafican de la siguiente forma, y es lo que podemos observar en la pantalla. Las relaciones de dependencia se utilizan en los diagramas de componentes para indicar que un componente se refiere a los servicios ofrecidos por otro componente. Finalmente, vamos a estudiar la caja abierta y la caja cerrada. En ingeniería de software, existen distintos tipos de pruebas que pueden ser modeladas en la etapa de diseño de la aplicación. Estas permiten, como su nombre lo indica, hacer pruebas del funcionamiento del sistema o de la aplicación. Tal como vemos en pantalla, las pruebas pueden ser, según Casalini, año 2016, número 1, de módulo, de componente o de unidad. Número 2, de integración. 3, funcional. 4, de rendimiento o desempeño. 5, de aceptación. Y 6, de instalación. Pero, ¿qué significa cada una de estas? Número 1, de módulo, de componente o de unidad, permiten verificar el funcionamiento del componente con los tipos de entrada esperados, las estructuras de los datos, la lógica y las condiciones de límites para los datos. Número 2, tenemos la de integración, que permiten verificar el funcionamiento conjunto de los componentes del sistema. Número 3, funcional, que determinan si las funciones descritas en la especificación son realmente ejecutadas por el sistema integrado. 4, de rendimiento o desempeño. Comparan el sistema con los requerimientos de hardware y software. 5, de aceptación. En conjunto con el cliente se prueba el sistema contra las especificaciones de requerimientos. Y 6, de instalación. O sea que se prueba una vez más para garantizar que una vez instalado funcione como debe hacerlo. Pero sabemos que otra clasificación de las pruebas es de acuerdo a la visión que se tenga del objeto. Y aquí tenemos dos opciones. Primero, la caja cerrada o negra.
donde el objeto se analiza desconociendo el contenido. Las pruebas consisten en alimentar la caja negra con entradas y observar cuáles son las salidas. Y también tenemos número 2, la caja abierta o blanca. Con la visión de caja cerrada no se puede elegir casos de prueba representativos. Por lo tanto, se utiliza la estructura del objeto para probar de diversas maneras, como por ejemplo todos los caminos posibles del código. Todas estas pruebas se deben diseñar, organizar y planificar. Idealmente, la aplicación de estas pruebas deben ser desde la etapa de modelamiento, ya que esto permite que sean bien aplicadas durante la creación del sistema. Y aquí, como último diagrama, podemos ver un ejemplo de diagrama de componentes. En este ejemplo podemos apreciar que hay dos aplicaciones, que son la aplicación almacén deporte y la aplicación ventas de deportes, y estas interactúan con los componentes de las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del mismo. Las aplicaciones son el formulario llamado identificación.frm, que interactúa con ambas aplicaciones, o sea, con almacén y con ventas. Las rutinas de conexión llamadas librerías.bas, que almacenan los datos dentro de las rutinas de acceso a ella. Y además existe un proceso de control y análisis que podemos observar a la derecha, que se ejecuta para la obtención de datos y verificación de los mismos, como también para el análisis de ellos. Muchas gracias.